tras la muerte de mi ex-suegro, llegué al notario para reclamar la herencia, y me encontré a mi ex-marido, a su amante embarazada y a la bruja de mi suegra sonriendo con maldad. Pero cuando el notario leyó el testamento, la verdadera traición no viene del enemigo, sino de la familia que te sonrió mientras te apuñalaba el alma. Emily Johnson leyó por cuarta vez el encabezado del sobre sin abrir. Su nombre, escrito con tinta negra y tipografía mecánica, parecía gritarle en silencio desde la mesa de la cocina. La carta había llegado 2 días antes, entregada en mano por un mensajero que ni siquiera había esperado propina. Michie y Whitman Servicios Notariales. Solo leer Michie ya le provocaba una punzada en el pecho. Esa firma, ese apellido, era una sombra pesada que se negaba a desvanecerse, aún después de 3 años de haberse separado de Michael. El sobre temblaba entre sus dedos. Afuera, el cielo anunciaba tormenta, y dentro de su apartamento el aire se sentía denso, casi irrespirable. No necesitaba abrirlo para saber de qué se trataba. Robert Michie había muerto. Su ex-suegro. El único miembro de la familia Johnson que no la había odiado abiertamente tras el divorcio. Robert era diferente. Cálido. Inteligente. Profundo. Un hombre que veía más allá de las apariencias. ¿Pero por qué lo había ocultado? ¿Por qué nadie la había llamado directamente? La carta confirmaba lo que ya temía. Estaba citada para asistir a la lectura del testamento. Fecha, martes. Hora, 10 de la mañana y lugar, despacho del notario Charles Whitman. Y en la parte inferior, una advertencia breve, comparecencia obligatoria. Su presencia es requerida por solicitud expresa del fallecido. Mientras se vestía ese día, algo dentro de ella se quebró. Escogió un traje negro, sobrio y elegante. Ató su cabello en un moño firme. Pintó sus labios con un tono neutro. Cada detalle era una armadura. Cada prenda, una coraza contra los fantasmas que sabía que encontraría al cruzar esa puerta. Porque en el fondo, lo intuía, esa cita no sería solo legal. Sería emocional. Sería una batalla. El edificio donde se encontraba el despacho del notario tenía más de 100 años. La fachada de ladrillo rojo y la puerta de roble con herrajes oxidados parecían salidos de una novela de Agatha Christie. Emily subió los escalones con paso firme, pero su interior se sentía como un campo de minas. Entró a la recepción, donde una joven con sonrisa entrenada la saludó con tono monocorde. ¿Emily Johnson? Asintió. La recepcionista la condujo por un pasillo estrecho, alfombrado de rojo oscuro. En cada cuadro colgado en la pared, un anciano de mirada vacía la observaba como si ya supiera lo que estaba por suceder. Al llegar a la puerta del despacho, la recepcionista abrió sin golpear. Están todos adentro. El señor Whitman la esperaba. Y allí estaban. Margaret Johnson. Impecable, rígida como una estatua de hielo, con el mismo abrigo de lana que usó el día del juicio de divorcio. A su lado, Michael. Su exmarido. Más delgado, más pálido. Su mirada la esquivó en cuanto entró. Junto a él, una joven visiblemente embarazada. Jessica. La mujer por la que Michael la dejó. La mujer que había convertido su matrimonio en una colección de ruinas. Emily contuvo el aliento. Cada uno de ellos la miró como si fuera una intrusa en su propia historia. Emily, dijo el notario con voz grave, aliviando el silencio fúnebre que los envolvía. Me alegra que haya venido. Era una orden, ¿no? Respondió ella con un tono seco. Se sentó sin mirar a nadie. Charles Whitman era un hombre mayor, con manos lentas y voz clara. En su escritorio descansaba un sobresellado con lacre rojo. Todos lo miraban. Nadie respiraba. Robert Michie me entregó su testamento hace 2 meses. Vino personalmente. Aún con su enfermedad avanzada, se tomó el trabajo de asegurarse de que cada palabra estuviera en orden. El testamento fue firmado en presencia de testigos y bajo verificación médica. Todo es legal. ¿Enfermedad? Preguntó Emily en voz baja. ¿Qué enfermedad? Cáncer de páncreas, respondió Whitman. No quiso que nadie lo supiera. Ni siquiera su hijo. Michael levantó la cabeza con los ojos vidriosos. ¿Y tú lo sabías? Le espetó a Emily. Ella negó con la cabeza. No.
Me llamó hace 2 meses para tomar un café, pero lo noté más callado. Nada más. Margaret se aclaró la garganta, como quien se prepara para un ataque. Robert siempre fue un sentimental. No deberíamos perder el tiempo. ¿Qué dejó? ¿Dónde firmo? Charles rompió el sello del sobre con un abrecartas plateado y sacó varias hojas. Comenzó a leer con tono neutro. Yo, Robert James Mitchell, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi testamento. Todos mis bienes, incluyendo mis propiedades, cuentas bancarias, la totalidad de mis acciones en Mitchell Constructions, así como mi residencia, mi colección de arte y mi vehículo, serán entregados a una única heredera. Emily Grace Johnson. La explosión fue inmediata. Margaret se puso de pie de golpe. Que eso es un insulto. Una traición. Esa mujer destrozó a mi hijo y ahora pretende quedarse con el imperio de mi esposo. Jessica se tapó la boca con una mano, los ojos enormes, fijos en Michael, que no decía nada. Él solo apretaba los puños sobre sus rodillas, clavando la mirada en el piso. Charles alzó la voz, firme. Por favor. No hay error. El testamento fue revisado, certificado y firmado en pleno estado de conciencia. Esto es voluntad expresa del señor Mitchell. No se trata de una herencia parcial. Es total. Absoluta. No puede ser, susurró Jessica. ¿Ni siquiera a su propio hijo? Michael se levantó despacio. Papá me quitó todo, por ella. Emily tragó saliva. Se obligó a mantener la mirada fría. Yo no pedí nada de esto. Margaret avanzó un paso hacia ella. ¿Qué le hiciste? ¿Lo manipulaste? ¿Fuiste a llorarle para que se apiadara de ti o te acostaste con él, como una prostituta? No necesito responderte, respondió Emily con voz baja pero firme. Charles se aclaró la garganta y extrajo un sobre más pequeño. Robert dejó esto exclusivamente para usted, Emily. Dijo que debía entregárselo después de leer el testamento. Es una carta personal. Emily lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Reconoció de inmediato la caligrafía de Robert, inclinada, elegante, honesta. Querida Emily. Si estás leyendo esto, entonces ya conoces mi última decisión. Sé que no pediste nada. Sé que todo esto te caerá como una carga. Pero créeme, pensé cada palabra. Te observé durante años. Vi cómo seguiste adelante tras el divorcio, sin resentimientos. Vi cómo luchaste sola, cómo trabajaste, cómo cuidaste de los empleados como si fuera su jefa mucho antes de serlo. Vi cómo amabas la verdad, incluso cuando dolía. Mientras mi hijo se perdía en el ego, tú crecías en el silencio. Este legado es tuyo, no por sangre, sino por mérito. No es dinero, Emily. Es una promesa. Y tú eres la única que sabrá cumplirla. Un nudo se le formó en la garganta. Sus dedos temblaban. Michael la miraba por primera vez, con una mezcla de rabia y algo más difícil de nombrar. Margaret la señaló. Tú no mereces nada de esto. O nada. Robert se volvió loco. Que estaba enfermo. Charles cerró el expediente con un golpe sutil. La salud mental de Robert fue certificada antes y después de firmar el testamento. Todo está en orden. Si quieren apelar, pueden hacerlo, pero será una pérdida de tiempo y dinero. Emily se puso de pie. Guardó la carta en su bolso. No dijo nada más. Caminó hacia la puerta con el paso de alguien que carga con una bomba sin detonar. Cuando su mano tocó el picaporte, escuchó a Margaret gritar. Ya esto no se quedará así. ¿Me escucharás, Emily? No puedes quitarle a mi hijo lo que le pertenece. Y él lo perdió solo, dijo Emily sin girarse. Yo solo recogí los pedazos. Salió. El aire afuera era más frío de lo que recordaba. Cruzó la acera con la mirada baja. No sabía si sentía rabia, miedo o vértigo. Tal vez todo junto. Caminó sin rumbo durante media hora. En algún punto se sentó en un banco frente a un parque. Sacó de su bolso otro sobre que había quedado entre los papeles. No lo había visto antes. Era más pequeño. Tenía su nombre y la frase. El verdadero poder no está en los muros,
sino en los ojos que los observan. Adentro, una llave. Y una nota escrita a mano. Tu oficina ya te espera. Código de entrada, tu cumpleaños. En el cajón derecho, está la verdad que no todos conocen. Guíalos. Protégelos. Construye algo más grande que los edificios. Construye la confianza. Emily apretó los dientes. El silencio que tanto temía, acababa de convertirse en una herencia. Y la historia apenas comenzaba. El silencio no mata, pero deja heridas tan profundas que nadie ve, hasta que un edificio entero comienza a derrumbarse desde sus cimientos. Emily Johnson se quedó sentada en su auto durante largos minutos frente al edificio principal de Michie Constructions. Las letras plateadas sobre el cristal reluciente parecían observarla con juicio. El reflejo de sí misma le devolvía una imagen desconocida, traje oscuro, mirada firme, el sobre con la llave aún en la mano. No sabía si estaba allí para tomar el poder o para ser devorada por él. Respiró hondo. Sabía que ese paso no era simbólico, era real. Iba a cruzar la puerta de la empresa que construyó su suegro y, con ello, desenterrar una verdad que durante años había sido maquillada con ladrillos de silencio. El personal de recepción apenas la reconoció. Nadie le esperaba. Entró sin escoltas ni presentación, como una sombra nueva en un sistema viejo. Al verla caminar por el vestíbulo con paso contenido, algunos empleados murmuraron su nombre. Otros solo la miraron con el desconcierto de quien presencia algo que no termina de encajar. ¿Usted es la nueva directora?, preguntó un guardia de seguridad, inseguro, al verla entrar sola al ascensor privado. Sí, respondió Emily sin vacilar. Emily Johnson. La oficina de Robert Michie, por favor. El ascensor la llevó al último piso. Las puertas se abrieron con un leve susurro metálico y lo primero que sintió fue un olor extraño. Como una mezcla de cuero viejo, madera encerada y un perfume masculino muy tenue. El despacho estaba exactamente como lo recordaba, el escritorio de roble macizo, la lámpara de cristal, los sillones de cuero negro, las vitrinas con planos de construcciones pasadas. Todo parecía suspendido en el tiempo, como si Robert pudiera entrar en cualquier momento. Caminó hacia el escritorio. Había una carpeta negra sin título. Al abrirla, descubrió varios documentos firmados por el director financiero actual, Damon Carter. Emily no necesitó ser contadora para entender lo que estaba leyendo: desvío de fondos, contratos inflados, facturas repetidas, pagos a proveedores fantasmas. Robert había comenzado una investigación interna. Y alguien estaba a punto de quedarse con más que dinero. Encontró otra nota, más corta, escrita a mano. Emily, si estás leyendo esto, no solo heredaste una empresa, heredaste enemigos. No confíes en Damon. Ni en Stanley. Usa la carpeta roja del fondo. Lo sabrás cuando la veas. Emily buscó en el segundo cajón. Al fondo, oculta bajo varios portadocumentos grises, encontró una carpeta roja marcada con la palabra confidencial. Al abrirla, descubrió un plan de reestructuración radical. Nuevos líderes. Nuevos contratos. Nueva visión. Robert había comenzado a limpiar la empresa desde adentro, pero no le dio tiempo a terminar. Su teléfono vibró. Era un correo interno, reenviado automáticamente desde la agenda del exdirector. Junta directiva, lunes, 9 de la mañana. Sala principal. Tema, revisión trimestral de proyectos. Ella ya sabía que nadie esperaba que apareciera. La mañana siguiente, cuando entró a la sala de reuniones, el murmullo se detuvo como si alguien hubiera disparado un arma invisible. 7 personas estaban sentadas alrededor de una mesa de vidrio que parecía flotar en el aire. Entre ellos, Stanley Cooper, jefe de producción, con su sonrisa de hierro y sus ojos llenos de veneno. Damon Carter, el director financiero, fingía revisar unos papeles. El resto, rostros curtidos por años de poder, no disimulaban su incomodidad. «Buenos días», dijo Emily, dejando una carpeta sobre la mesa. Nadie respondió. Stanley fue el primero en hablar, con tono ácido. «Oh vaya. Qué honor tenerla por aquí, Emily. No sabíamos que los testamentos venían con manual de instrucciones para dirigir una compañía. No vine a pedir permiso, Stanley. Vine a ejercer el cargo que me dejó Robert. El manual es la realidad.
y la realidad está podrida desde adentro. Damon levantó la vista por primera vez. ¿Perdón? Tengo pruebas de desvíos de fondos, continuó Emily, sin pestañear. Facturas infladas. Proveedores fantasma. Contratos manipulados. Todo firmado por usted, Damon. Y aprobado por usted, Stanley. El ambiente se congeló. Stanley se incorporó con lentitud, como una serpiente saliendo de su roca. ¿Está acusándonos de corrupción? Estoy diciendo que Robert no confiaba en ustedes. Y ahora entiendo por qué. Robert está muerto, espetó Damon. Y usted no tiene idea de cómo se maneja esta empresa. Es una economista. No una constructora. Aquí se toman decisiones reales, con concreto, acero y gente de verdad. Emily abrió la carpeta roja y deslizó hacia ellos varios documentos. Y este es el plan de Robert para la nueva Miche Constructions. Y yo estoy aquí para ejecutarlo. Las hojas pasaron de mano en mano. Algunos murmuraron. Otros se quedaron en silencio. Stanley golpeó la mesa con los nudillos. Esto es una locura. Habla de renovar contratos, eliminar intermediarios, crear una unidad de auditoría externa. Que esto va contra todo lo que hemos hecho durante años. Exacto, dijo Emily, con una calma que ardía. Porque todo lo que han hecho durante años, está mal. Un golpe en la puerta interrumpió la tensión. Era Lindsay Harper, la asistente personal de Robert, una mujer de rostro amable pero mirada astuta. Se acercó a Emily con un sobre en la mano. Perdón, hay alguien abajo que insiste en verla. No tiene cita, pero... ¿Quién es? Jessica Miller. El nombre cayó como una daga. Dile que suba. Lindsay dudó. Emily asintió. Jessica entró 2 minutos después, caminando despacio, con las manos sobre el vientre. Sus ojos buscaban los de Emily con ansiedad. Necesito hablar contigo, a solas. No. Habla ahora. Ya no tengo espacio para secretos. Jessica tragó saliva. Miró al resto de los presentes. El bebé no es de Michael. El silencio fue absoluto. Stanley bajó la mirada. Damon fingió revisar un documento. Emily no reaccionó. No parpadeó. ¿Y por qué vienes a decírmelo ahora? Porque no puedo seguir mintiendo. No puedo construir una vida sobre una mentira. ¿Y querías que yo hiciera qué? ¿Que me apiadara de ti? Solo quería decir la verdad. Emily se levantó. Caminó hasta ella. Sus ojos eran un mar en calma antes de la tormenta. Te acostaste con mi marido. Me sacaste de mi hogar. Y ahora vienes aquí, a mi oficina, a contarme que el hijo que estás esperando no es suyo, como si yo fuera tu confidente. Como si esto fuera redención. No lo hice para lastimarte, susurró Jessica, con lágrimas. Estaba sola. Tenía miedo. Michael fue una salida fácil. No eres la única que ha tenido miedo, respondió Emily. Pero la diferencia entre tú y yo, es que yo no destruí a nadie para sobrevivir. Jessica bajó la cabeza. Emily se acercó más. Te voy a ayudar. No porque lo merezcas. Sino porque el niño que esperas no tiene la culpa de nada. Jessica levantó la mirada con asombro. La humanidad de Emily, en ese instante, eclipsó cualquier acto de venganza. Gracias, no sé qué decir. No digas nada. Solo sal de aquí. Cuando Jessica se marchó, Stanley rompió el silencio. Con todo respeto, esto no es un consultorio sentimental. Es una empresa. Y lo que acaba de pasar es... Humano, interrumpió Emily. Justo lo que ustedes olvidaron que era esto. Esa noche, al regresar a su apartamento, Emily encontró una carta deslizada bajo la puerta. No tenía remitente. Solo 2 palabras. Cuidado, Margaret. La lectura de ese nombre la hizo apretar el papel con rabia. Margaret no se retiraría en silencio. Sabía que la suegra movería sus fichas en las sombras. No tenía pruebas, pero conocía demasiado bien esa mirada. La mujer que crió a Michael no aceptaría perderlo todo. Ni dinero, ni apellido, ni reputación. El día siguiente,
Emily revisó personalmente los contratos activos. Uno en especial llamó su atención: el proyecto Sunrise Hill, un complejo de viviendas en las afueras de la ciudad. Un contrato inflado, fechas sin cumplir, pagos adelantados sin facturas. Llamó a Lindsay. Quiero todos los reportes del Sunrise Hill, incluyendo los originales que firmó Robert. Lindsay asintió, pero antes de salir, dejó sobre la mesa un documento que había encontrado entre los archivos del despacho. Esto también es importante. No sé por qué estaba escondido. Emily lo abrió. Era una evaluación confidencial que Robert había mandado a hacer. En ella, se denunciaba que Damon Carter estaba asociado a una firma constructora pantalla que recibía pagos dobles por los materiales del proyecto Sunrise Hill. Y no solo eso. La auditoría señalaba que el proyecto estaba al borde de colapsar por uso de materiales de baja calidad. Emily se levantó de la silla y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parecían parpadear como ojos. No era solo una empresa, era una bomba de tiempo. Tomó su teléfono y marcó. Quiero una reunión urgente con el Comité de Seguridad de Obras. Esta misma noche. Y dile a Carter que venga también. La casa de cristal donde todos jugaban a ser invencibles, comenzaba a resquebrajarse. Y Emily ya tenía la piedra en la mano. La verdad no destruye imperios, pero revela cuán podridos estaban antes de que se derrumbaran. La noche anterior había terminado con una llamada. La reunión con el Comité de Seguridad fue un desfile de excusas, evasivas y silencios incómodos. Emily no esperaba cooperación inmediata, pero lo que encontró fue peor: miedo. Nadie quería hablar del proyecto Sunrise Hill. Nadie se atrevía a nombrar a Damon Carter. Al día siguiente, llegó temprano al despacho. El cielo estaba cubierto y el aire olía a metal húmedo. La ciudad parecía contener la respiración. Lo mismo que hacía la empresa. Al llegar, Lindsay ya la esperaba con una carpeta en la mano y los ojos cargados de insomnio. Emily la observó detenidamente. Detrás de ese rostro amable, había algo más. Lealtad, sí, pero también una preocupación que crecía como hiedra en silencio. Llamaron de Sunrise Hill, dijo sin rodeos. Hay trabajadores protestando. Dicen que llevan semanas sin cobrar. Los contratistas están amenazando con detener la obra. Emily no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, tenía la mirada de alguien que sabe que ya no hay vuelta atrás. Prepara el coche. Voy a ir personalmente. Lindsay alzó la vista, sorprendida. ¿Estás segura? No es seguro, allá las cosas están tensas. Precisamente por eso. Necesitan ver que no vine a mandar desde un escritorio. Mientras el auto atravesaba la ciudad, los titulares en redes sociales comenzaron a explotar. Fotografías de obreros gritando frente a una cerca de metal oxidado. Videos de contratistas discutiendo con supervisores. Un hashtag empezó a escalar en tendencias: #Miche y se cae. Emily no necesitaba más señales. Lo que estaba a punto de enfrentar no era solo un conflicto laboral, era un juicio público. El vehículo se detuvo frente al perímetro de la obra. Las vallas estaban cubiertas de grafitis, los cascos de los trabajadores colgaban de los postes como advertencias y un grupo de hombres con chalecos fluorescentes se agrupaba en torno a un contenedor. Al bajarse del auto, sintió que los ojos se clavaban en ella como cuchillos. Algunos la reconocieron. Otros simplemente vieron a una mujer vestida de negro que, a pesar del caos, caminaba derecho hacia la tormenta. Un hombre salió de entre los obreros. Era alto, robusto, con barba mal afeitada y una cicatriz en la mejilla izquierda. Basilico Morán. Contratista principal del proyecto. Famoso por cerrar acuerdos rápidos y su historial de intimidación. Mira quién vino a ensuciarse los zapatos, dijo con sorna. La nueva jefa de los fantasmas. Emily lo miró directamente, sin parpadear. Vine a arreglar esto. Usted y yo vamos a hablar ahora. ¿Aquí? ¿Con mi gente? Y preguntó, cruzando los brazos. En su oficina. Sin cámaras. Sin gritos. Él rió, pero asintió. Abrió la puerta del contenedor que usaba como despacho improvisado. Al entrar, el calor era sofocante. Papeles en desorden, botellas vacías, un monitor con planos abiertos y olor a café rancio.
Emily se sentó sin pedir permiso. Moran cerró la puerta con un golpe. Entonces, ¿qué carajos quiere? Sé que Carter no le ha pagado. Sé que los fondos fueron desviados. Sé que le prometieron bonos por materiales que nunca se entregaron. Y sé que usted pensó que podía presionar a la empresa para que yo me asustara. Y eso suena a acusación muy seria, señora Johnson. Lo es. Porque tengo las pruebas. Sacó de su bolso un USB. Lo colocó sobre la mesa. Aquí están las órdenes de pago duplicadas. Las facturas de los materiales falsos. Los contratos firmados por Carter. Usted aceptó el dinero, y después infló los costos. Ambos robaron. Basilico se inclinó hacia ella. ¿Y piensa que puede venir aquí, con ese traje caro y esa cara de funeral, y decirme que soy un ladrón? No. Vine a decirle que tiene una oportunidad. Colabore conmigo. Denuncia a Carter. Devuelva el dinero que pueda. Ayúdeme a terminar el proyecto, o en 3 días tendrá a la fiscalía en la puerta. El silencio fue denso. Finalmente, él rió. Tiene huevos. Más que muchos de los idiotas en su empresa. Bien. Le diré algo. Yo acepté el juego. Pero Carter tenía un plan más grande. No era solo dinero. Era control. Emily lo miró con atención. ¿Control de qué? Y de la empresa. De la junta. De usted. Iba a dejar que Sunrise Hill colapsara. Iba a culparla a usted. Y luego, se iba a sentar en la silla de Mitchell. Emily se incorporó. Eso no va a pasar. No, ahora ya no. Ahora la tienen a usted. Esa misma tarde, Emily regresó a la oficina. Convocó una reunión urgente con Carter. Esta vez, el tono fue diferente. Lo recibió en el despacho con la carpeta abierta sobre la mesa. Carter entró fingiendo la sonrisa que usaba con los banqueros. «Me mandaste llamar». «Siéntate», ordenó Emily sin levantar la vista. Carter lo hizo, con lentitud. «¿De qué se trata esto?» «De Sunrise Hill. De tu firma en más de 20 contratos duplicados. De las transferencias a la cuenta de Basilico. De las facturas falsas». «¿Quieres que siga?» Él enmudeció. Emily sacó el USB y lo arrojó frente a él. «Todo está aquí. Ya hice las copias. Una está en manos de mi abogado. Otra, en la oficina del notario Whitman. Esto es una trampa». «No. Esto es justicia». Carter se puso de pie. «No puedes despedirme. No sin una audiencia. No sin una orden». «Y sí puedo». Robert me dio control total. «Y si no quieres que esto termine en prisión, escribirás tu renuncia ahora mismo, y desaparecerás». Carter intentó hablar, pero se quedó mudo. Tomó una hoja, escribió con manos temblorosas y salió del despacho sin mirar atrás. Michael la encontró minutos después, aún de pie, mirando por la ventana. «Lindsay me dijo que enfrentaste a Carter. ¿Todo bien?» Ella no se giró. Carter cayó. «Pero hay muchas más grietas». Michael se acercó. «Quiero ayudarte. De verdad. He estado revisando los contratos. Hay irregularidades en más proyectos. Puedo hacer una lista». «¿Por qué ahora?» «Porque ya no soy el mismo idiota de antes». Emily se giró. «Te amé, Michael. Y me destruiste sin mirar atrás. Lo sé. Y no puedo cambiarlo. Pero puedo hacer algo distinto ahora. Podemos ser equipo. Aunque ya no seamos familia». Ella lo observó por un largo segundo. «Entonces trabaja. Gánate tu lugar. Y no busques redención. Busca resultados». Michael asintió. Margaret apareció ese mismo día, sin aviso, vestida de negro como si aún estuviera de luto. Entró al despacho sin tocar, empujando la puerta con una furia contenida. «Te estás apoderando de todo. ¿No es suficiente haberme quitado a mi hijo?» «No te quité nada. Él tomó decisiones. Robert te prefirió a mí.
¿Sabes por qué? Porque te acostaste con él. Emily se congeló. ¿Qué dijiste? Oí rumores. Escuché cosas. No me engañas. Siempre tan cercana, tan perfecta, una prostituta con cara de santa. Emily se acercó, furiosa. Nunca tuve nada con él. Nunca crucé una línea. Pero si quieres seguir creyendo que eso justifica tu fracaso como madre y como esposa, adelante. Margaret la abofeteó. El sonido retumbó en la sala como un disparo. Emily no se movió. Solo la miró. Ya no tienes poder aquí. Eres solo un fantasma con apellido. Margaret salió temblando, derrotada por una realidad que no podía cambiar. Más tarde, Lindsay entró con una caja antigua. La encontré en el archivo privado. Es de Robert. Tiene grabaciones, notas de voz y planes. Muchos planes. Emily la abrió. Reprodujo la primera grabación. La voz de Robert llenó la habitación. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Emily, esta empresa fue mi vida. Pero también fue mi cárcel. El poder corrompe. Y los nombres pesan. Lo que quiero es que esto no sea más una torre vacía. Haz lo correcto. No para mí. Para ellos. Para los que construyen con sus manos. Emily dejó caer el reproductor. Se sentó. Respiró. El plan Michei estaba en esas carpetas. Una reestructuración completa. Nuevos líderes. Nueva ética. Cero tolerancia a la corrupción. Inclusión de jóvenes talentos. Auditoría abierta. Transparencia. Cultura. Historia. Humanidad. La reunión con la Junta fue brutal. Stanley se opuso abiertamente. Otros dudaban. Algunos apoyaban en silencio. Pero cuando Emily habló, no lo hizo con ira. Lo hizo con convicción. Que esto no es solo una empresa. Es una responsabilidad. Y quien no esté dispuesto a asumirla, puede irse. División. Tensión. Dudas. Pero por primera vez, respeto. La empresa no volvería a ser la misma. Ni ella. Emily permaneció de pie frente al retrato de Robert durante más de 7 minutos sin moverse. La sala del museo empresarial aún olía a pintura fresca y barniz, pero el alma del lugar ya estaba viva. Los muros estaban forrados con fotografías antiguas, planos envejecidos, extractos de correspondencia y artículos de periódico que narraban la evolución de Michei Constructions desde una pequeña firma familiar hasta convertirse en una de las desarrolladoras más poderosas del país. El museo no era un capricho estético. Era una respuesta directa al legado que ella había decidido proteger con más fuerza que cualquier contrato o auditoría. Lo había levantado en silencio, como si cada decisión fuera una conversación pendiente con el difunto Robert. Las luces tenues dirigidas a cada panel generaban una atmósfera de respeto. A medida que los empleados recorrían el lugar, se callaban. Algunos incluso se detenían frente a fotos de sí mismos en sus años jóvenes, sonriendo junto a obreros que ya no estaban. Otros pasaban los dedos por placas de metal que llevaban frases grabadas de Robert, pequeñas cápsulas de sabiduría recogidas en pasillos, cafeterías, oficinas. En el centro de la sala, el retrato. Robert Michei. Sentado en su despacho, el mentón ligeramente inclinado hacia la izquierda, los ojos cargados de ironía y profundidad. Emily le había dado instrucciones específicas al artista. No quería una imagen de poder, quería una de humanidad. Y el resultado era justo eso. No un titán de la industria, sino un hombre que había amado demasiado y confiado con límites difusos. Michael apareció a su lado sin que ella lo oyera llegar. Había estado ayudando con los últimos detalles logísticos, incluso limpiando vitrinas con sus propias manos. «Se ve distinto aquí», murmuró él, mirando el retrato. «Menos gigante. Más real». Emily no respondió de inmediato. Solo asintió. Lo era. Michael deslizó las manos en los bolsillos de su chaqueta. Se notaba que quería decir algo más. Que su cercanía no era solo laboral. Que había preguntas que le ardían en la garganta desde hacía tiempo. «¿Crees que me odiaba?», preguntó al fin. Ella giró hacia él. No.
Creo que te temía. Y no por lo que eras, sino por lo que podrías haber sido si te hubieras rendido al poder sin cuestionarlo. Michael bajó la mirada. Fallé. A él. A ti. A todos. Y ahora intento reparar. Pero me siento como alguien que llega tarde a una historia que ya terminó. La historia no ha terminado, dijo Emily, con voz firme. Pero tú decides si quieres ser parte de esta, o seguir escribiendo excusas por la anterior. El silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier disculpa. A lo lejos, sonaron pasos. Era Margaret. Emily se tensó al verla, como si esperara un ataque. Pero Margaret venía sola. Sin maquillaje, sin tacones. Vestía ropa sencilla. Y en sus manos llevaba una caja de cartón. No vine a discutir, dijo antes de que Emily hablara. Traje esto. La caja contenía álbumes de fotos, cartas, cuadernos con notas escritas por Robert en los márgenes de libros, bocetos a lápiz de edificios que nunca se construyeron. Y no sabía que los guardaba, murmuró Margaret, con los ojos húmedos. Siempre creí que todo lo importante estaba en su cabeza. Pero al ver esto, entendí. Entendí por qué te eligió a ti. Emily la observó, sin rencor. No se trata de mí. Se trata de lo que él quería preservar. Y yo lo destruí, confesó Margaret, mirando el suelo. Lo destruí con mi orgullo, con mis celos, con mi obsesión de que todo girara en torno a Michael. Pero él vio algo en ti, que ni yo, ni nadie, supimos valorar. Emily tomó la caja y la colocó junto a los archivos que luego serían parte de la exposición permanente. Y gracias. Esto completa su historia. Margaret la miró por última vez, y sus palabras salieron casi en un suspiro. Perdón. No hubo abrazo. Ni reconciliación melosa. Solo dos mujeres, unidas por el amor a un mismo hombre, separadas por heridas imposibles de borrar, reconociéndose en la herida compartida. Ese mismo día, al volver a su despacho, Emily encontró un sobre sin remitente sobre su escritorio. Lo abrió con cautela. Dentro había un pendrive. Nada más. Lo conectó a su computadora personal. Una sola grabación. Voz de Robert. Emily, si estás oyendo esto, es porque lograste mantener a flote este barco. O al menos, lo intentaste. Te confieso algo. Creí en ti desde la primera vez que dijiste no sé. Porque ahí entendí que no fingías saberlo todo. Y esa honestidad es más rara que el oro en esta industria. Escucha, te van a fallar. Todos. Los de arriba, los de abajo, incluso los que amas. Pero no dejes de creer. Porque si tú dejas de creer, nadie más lo hará. Y sin fe, no se construye nada. Emily apagó el audio con los ojos llenos. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Durante años había escuchado a ese hombre como una figura externa. Ahora lo sentía como una presencia tatuada en el alma. Horas después, en la sala de innovación, Dimitri Bell, un joven ingeniero con ideas disruptivas y voz acelerada, expuso su proyecto ante el equipo directivo. Lo que proponemos es un tour virtual por cada edificio construido por Miche Constructions desde su fundación. Pero con historias humanas. No solo planos, cifras y fechas. Sino quién lo diseñó, quién lo construyó, qué familias vivieron allí, qué problemas resolvieron, qué sueños se cumplieron. Emily observó a Dimitri con interés. ¿Y todo eso lo puedes documentar? Tenemos acceso a archivos, entrevistas, fotografías. Incluso estamos contactando a exobreros retirados. Queremos que la gente vea que los edificios no son solo concreto. Son memoria. El equipo aplaudió la idea. Emily asintió. Apruébalo. Y quiero que la primera historia sea la de este museo. Dimitri sonrió como un niño que acababa de obtener permiso para pintar toda una ciudad. Esa noche, el ambiente en la empresa era distinto. Algo había cambiado. Se respiraba colaboración. Propósito. Confianza. Michael, al cruzar por la sala común, fue saludado con una palmada en el hombro. Emily lo vio desde lejos. Y sonrió, sin que él la viera. A las 11, cuando ya se disponía a marcharse, Lindsay entró con expresión tensa. Hay algo más. Le entregó otro sobre.
Emily lo abrió de inmediato. Dentro, una sola frase impresa. El legado que heredas no es solo dinero. Alguien murió por protegerlo. Emily sintió como la sangre abandonaba sus mejillas. Miró a Lindsay. ¿Quién dejó esto? No lo sé. Lo dejaron en recepción. Sin cámara. Sin registro. Emily apretó el papel entre los dedos. Algo oscuro estaba por emerger. Algo más grande que contratos rotos o traiciones familiares. Un secreto que Robert no alcanzó a revelar. Y el retrato en el museo parecía ahora más sombrío que solemne. Como si, desde esa sonrisa contenida, alguien gritara una verdad que aún nadie se atrevía a escuchar. La frase seguía latiendo en su cabeza como un tambor roto. El legado que heredas no es solo dinero. Alguien murió por protegerlo. Emily permaneció sentada en la penumbra de su despacho, con el sobre aún entre los dedos. La noche pesaba sobre el ventanal como una advertencia y el retrato de Robert, en la pared contigua, parecía observarla con una inquietud que nunca antes había sentido. Esa mirada, que solía transmitir sabiduría y calidez, ahora la inquietaba. Como si supiera algo que ella aún no había descubierto. Como si esperara que, esta vez, si llegara hasta el final. Revisó todo el material que tenía en sus manos. Grabaciones de Robert, documentos sobre Sunrise Hill, los informes del Plan Mitchell, la lista de empleados leales, incluso el archivo digital con historias humanas para el tour virtual. Todo estaba conectado por hilos invisibles. Algo o alguien no quería que ella llegara más lejos. No era solo resistencia al cambio. Era miedo. Miedo a que saliera a la luz una verdad que Robert nunca tuvo el valor de decir en voz alta. Llamó a Lindsay de inmediato. Necesito los archivos confidenciales de Robert. Todos. Incluyendo los que estaban guardados en la bóveda de seguridad. Lindsay no preguntó por qué. Solo asintió y salió a buscarlos. En menos de una hora, Emily tenía sobre su escritorio 3 carpetas selladas con etiquetas rojas. En una de ellas, el nombre de un proyecto cancelado hacía más de 20 años, Iron Haven. Recordaba vagamente haber oído a Robert mencionar ese nombre, pero nunca con detalles. El expediente revelaba un escándalo encubierto. Una obra en los márgenes del río, zona contaminada, contrato municipal manipulado, 2 denuncias formales, una de ellas firmada por un joven inspector llamado Lucas Ferrell. Y luego, nada. Emily revisó el informe legal. Lucas Ferrell había muerto en un supuesto accidente automovilístico. Sin testigos. Sin culpables. El archivo había sido cerrado por falta de pruebas. Pero en los márgenes, Robert había escrito algo que la hizo temblar. No fue un accidente. Nunca me lo perdonaré. Esa frase cambió todo. No solo estaba liderando una empresa. Estaba arrastrando un crimen no resuelto. Un silencio heredado. Una deuda moral que no podía ignorar. Marcó el número de Michael. Y necesito verte. Ahora. Él no tardó en llegar. Venía en ropa deportiva, visiblemente sorprendido por la urgencia. ¿Qué pasó? Emily le tendió la carpeta. Michael la leyó con lentitud. Cuando llegó a la nota de Robert, su rostro se transformó. ¿Crees que fue parte de esto? No lo sé. Pero alguien mató a ese hombre. Y Robert lo supo. No denunció. No habló. Solo lo enterró en papel. ¿Qué piensas hacer? Emily lo miró con la intensidad de quien está a punto de quemar puentes sin retorno. Lo que nadie tuvo el valor de hacer. Contar la verdad. La tensión entre ellos era densa, pero cargada de algo nuevo. Una alianza. No de sangre. No de recuerdos. Una alianza nacida de la responsabilidad compartida. Durante los días siguientes, Emily investigó la vida de Lucas Ferrell. Encontró a su viuda, una mujer mayor que vivía en un barrio periférico. Se llamaba Evelyn. La recibió con recelo, pero al ver la carpeta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que ya nadie recordaba su nombre. Emily se sentó frente a ella, con respeto. Lo recuerdo ahora. Y no pienso olvidarlo. Evelyn habló por más de 2 horas. Contó cómo Lucas había querido denunciar las condiciones de trabajo, cómo recibió amenazas veladas,
como lo habían silenciado. Como ella había tocado puertas durante años, hasta rendirse. Robert me mandó una carta. Nunca la respondí. En ella decía que lo lamentaba. Que se había dejado convencer por gente que hoy ya ni vive. Que lo habían superado las consecuencias de sus decisiones. Emily le pidió permiso para incluir su historia en el tour virtual. Evelyn aceptó, con una voz que temblaba de emoción. Quiero que la gente sepa quién era Lucas. ¿Y por qué murió? La historia estalló en la empresa como una bomba con eco. Algunos la apoyaron. Otros la acusaron de querer destruir el nombre Michie. Incluso Stanley, que se había mantenido en silencio desde su último enfrentamiento con ella, exigió su renuncia. La tensión en la junta fue tan alta que Michael se levantó y, por primera vez, habló sin titubear. Mi padre guardó un secreto. Uno grave. Pero fue él quien eligió a Emily para liderar esta empresa. Y creo que fue precisamente porque sabía que ella sí tendría el valor de corregir lo que él no pudo. El silencio fue sepulcral. Pero ya no había marcha atrás. Emily convocó una rueda de prensa. Frente a decenas de medios, habló con voz firme. Contó la historia de Iron Haven. De Lucas Ferrell. De la carta de Robert. No pidió perdón en nombre de otros. Lo hizo en nombre de la empresa, de todos los que aún estaban allí. Y prometió convertir el museo en un espacio de memoria, no solo de éxito, sino de las verdades difíciles. La respuesta fue inesperada. El público no la crucificó. Al contrario. La valoró. La admiró. Y las redes comenzaron a llenarse de mensajes con una nueva frase. No construimos muros. Construimos memoria. El contrato internacional, que pendía de un hilo, fue firmado días después. El representante de la empresa extranjera, un hombre de acento británico y mirada aguda, estrechó la mano de Emily con una sonrisa distinta. Usted no lidera una empresa. Lidera una revolución ética. Esa noche, Emily volvió al museo. Se sentó frente al retrato de Robert, como si estuviera hablando con él por última vez. Lo hice, susurró. Y no fue fácil. Pero lo hice. Lindsay apareció con una caja entre las manos. Esto llegó hace unas horas. Es del archivo municipal. Dentro había planos antiguos. Fotos. Cartas. Entre ellas, una última grabación en cassette. Emily la colocó en un reproductor portátil. La voz de Robert, envejecida, temblorosa. Si alguien escucha esto, es porque Emily encontró el camino. No fui un santo. Me tragué muchas verdades por miedo a perderlo todo. Pero al final, el verdadero poder no es conservar el nombre. Es tener el valor de limpiarlo. Gracias, hija. No de sangre, pero sí de convicción. Tú me redimiste. Emily cerró los ojos. Por primera vez desde que todo comenzó, lloró en silencio. No por dolor. No por rabia. Por la paz de haber cumplido con lo que debía. El museo fue ampliado. Se incluyó una sección llamada Los Nombres Olvidados. Allí estaban los rostros de obreros, ingenieros, empleados de limpieza, todos aquellos que contribuyeron a la historia sin figurar en los informes anuales. Entre ellos, Lucas Ferrell. Michael se convirtió en director del área de innovación. Lindsay, en directora del museo. Margaret, en asesora de ética corporativa. Jessica nunca volvió, pero envió una carta meses después. Estaba en otro país, criando a su hijo, y agradecía la ayuda que Emily le había dado en el momento más oscuro. La empresa creció. Pero no en cifras. Creció en propósito. Y cada vez que Emily pasaba por el museo, el retrato de Robert parecía mirarla con algo más que gratitud. Con orgullo. Porque al final, el legado no era dinero. Ni edificios. Ni acciones. Era el valor de enfrentar la verdad, aunque duela. De sanar lo que otros ocultaron. Y de entender que no heredamos apellidos, sino historias. Y que solo aquellos que las cuentan con el corazón abierto, las transforman en eternidad. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like,
compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.